¿Cómo están todos? Mi nombre es Felipe Valderrama. Trabajo para una ONG llamada Fundación Humedales. Es una ONG que trabaja localmente en Colombia. Se dedica a la conservación, restauración y rehabilitación de humedales. Y me fue solicitado por Antonio Guillén de la Fundación Global Nature de España, el que les hablara un poco sobre los proyectos que hemos implementado con relación a implementación de tecnologías sencillas para tratamiento de aguas residuales. Proceder entonces con la presentación. Muy bien, pues como les decía, son estrategias sostenibles para el tratamiento de aguas residuales para pequeñas poblaciones en países en vías de desarrollo. El nombre de la tecnología es filtros verdes o green filters, y fue una tecnología que llegó a nosotros a través de la red de lagos vivos. La Fundación Global Nature de España hace parte de esta red y ellos fueron quienes nos introdujeron en el mundo de los filtros verdes. Nos contextualizaré un poco. Nosotros trabajamos en una laguna de Fuquene, es donde concentramos nuestros esfuerzos. Una laguna altoandina, está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Tiene un área de 3.000 hectáreas, es un lago poco profundo, y por todas estas características es bastante sensible a fenómenos de eutrofización. Como lo muestran las imágenes en la parte inferior del slide, ha habido un proceso de eutrofización fuerte. Gran parte del espejo del agua está cubierto por vegetación flotante, que además de ser invasora, es exótica. Y esto ha sido conducido básicamente por el ingreso de aguas residuales domésticas, agropecuarias y en algunos casos de aguas provenientes de industrias lácteas, más o menos artesanales, que ingresan a la laguna. Este ingreso de materia orgánica o este exceso de materia orgánica y de nutrientes pues está cambiando las características del ecosistema al punto de llevarlo a la colmatación y a una invasión de plantas acuáticas, y adicionalmente a una pérdida en la calidad físico-química del agua. Esto es dramático, básicamente porque la laguna de Fuquene es una laguna de importancia crucial en términos de biodiversidad. Es la última laguna de un complejo de lagunas que aún tiene cuerpo de agua, que aún es un cuerpo de agua, y además tiene una importancia determinante en términos sociales, dado que el efluente de la laguna de Fuquene, llamado el río Suárez, es la fuente de suministro de agua potable para una gran población, o para una población rural grande de 200.000 habitantes. Entonces, pues como vemos, tenemos un problema serio con el manejo de estas aguas residuales, y teníamos también las características clásicas de áreas rurales o de zonas rurales en países en vías de desarrollo, que son básicamente poco dinero, poca capacidad financiera y muy limitada o inexistente capacidad técnica. Por tal razón necesitábamos estrategias que nos ayudaran a resolver un problema tan complejo y usualmente tan costoso de resolver como el tratamiento de aguas residuales, para proteger un cuerpo de agua de importancia ecosistémica y social, teniendo las restricciones que les acabo de mencionar.
Teniendo esta situación, pues llegamos a los filtros verdes a través de la red de lagos vivos y con el apoyo de la Fundación Global Nature, pues pudimos transferir esa tecnología y aplicarla y modificarla un poco para que funcionara aquí en Colombia. Les explicaré entonces ahora un poco de qué se trata esto de los filtros verdes, en qué consisten y por qué funcionan, cómo implementamos los proyectos aquí en Colombia, qué compone a un sistema de filtros verdes. Les hablaré muy rápidamente de los proyectos en Colombia y finalmente qué esperar de un filtro verde. ¿Qué son los filtros verdes? Son humedales construidos para tratamiento de aguas residuales que tienen básicamente una modificación y es un poco la disposición hidráulica del sistema cambia de un sistema tipo mezcla completa a un reactor de flujo pistón, y eso lo que hace es que los procesos biológicos que se dan en este humedal sean un poco más eficientes, y adicionalmente el humedal en general es más eficiente en términos de área por habitante equivalente, requerimientos de área por habitante equivalente. ¿Cómo funcionan? Como les decía, tienen las dinámicas propias de un humedal natural, ciclaje de nutrientes y transformación de materia orgánica. En este caso, pues estamos recibiendo materia orgánica, materia fecal, que una parte de ella, la sedimentable, se deposita en el fondo de los canales muy poco profundos. El resto tiene contacto con las raíces de las plantas. Las plantas pues, se escogen para tener raíces largas y abundantes en las que pueda haber crecimiento bacteriano, y pues esta materia orgánica que fluye con el agua tiene contacto con esta microbiota, es transformada en formas químicas disponibles y fáciles de asimilar por las plantas para potenciar su crecimiento. Básicamente lo que hacemos es transformar materia orgánica en crecimiento bacteriano y crecimiento vegetal. Este crecimiento pues se da, como les decía, en unos canales. El sistema es básicamente una red de canales poco profundos, poco anchos, pero muy largos. Por eso es que tiene una hidráulica tipo flujo pistón y no de mezcla completa. Y tiene unas ventajas que son una maravilla, sobre todo en condiciones rurales en países de vías de desarrollo, y es que son de fácil implementación, muy sencilla y muy económica, y también son de fácil operación. La operación consiste básicamente en una cosecha. Ahora más tarde les hablaré de otros puntos, pero lo más importante es una cosecha de vegetación acuática. Ahora, como ven, la configuración es supremamente sencilla y responde un poco a la realidad nuestra. Es poco dinero y poca capacidad técnica. La implementación se hace con poco dinero y la operación la puede hacer un jardinero sin ninguna calificación técnica. La construcción también puede hacerse por personas sin calificación técnica. Un buen maestro de obra puede hacerlo perfectamente. Ventajas: bajos costos de implementación, bajos costos de operación, impactos positivos en términos de biodiversidad, atrae especies típicas de humedales naturales que hayan en la región, no genera olores en la medida que sean bien operados, no requieren energía en la medida que no necesiten bombeos, y no hay necesidad de aplicación de químico alguno. Desventajas: se necesita espacio, son estrategias extensivas, y pues la viabilidad de los proyectos depende un poco de la disponibilidad de terreno. ¿Cómo montamos un proyecto de estos? En este caso en Colombia, pues definimos ubicaciones en las que puedan servir, en las que los municipios los necesiten, y a través de un análisis de viabilidad que comienza por criterios de disponibilidad de terreno, terminamos pues consiguiendo algunos predios. En este caso es un caso real del municipio de Fuca, estamos trabajando en este momento allí. Teníamos 3 terrenos,
Esos 3 terrenos pues fueron seleccionados por la alcaldía y nosotros definimos cuál era el más idóneo según criterios hidráulicos y según la cercanía que complejos habitacionales humanos pudieran tener con respecto a los terrenos. En este momento trabajaremos en el predio rojo, está suficientemente lejos de las viviendas y además pues podemos funcionar con una hidráulica por gravedad únicamente. Después pues hacemos un acercamiento a la comunidad. Una vez tenemos ciertas cosas claras, pues nos dirigimos a la comunidad y es esta la que avala, la que permite la implementación del proyecto. Además nos interesa involucrarla desde el principio porque serán ellos los que construyan el sistema y quienes operen el sistema. Así que al involucrar a la comunidad garantizamos de cierta forma la funcionalidad y la operación a largo plazo de la infraestructura que se monte en los proyectos. Esto es para cualquier tipo de proyecto y lo que hay que decir es que en los países en vías de desarrollo la voluntad política fluctúa mucho, es muy voluble, es muy temperamental. Cada 4 años o cada periodo cambia radicalmente. Así que si no contamos con el apoyo de la comunidad, los proyectos no van a tener viabilidad a largo plazo. Puede que tal vez a corto y a mediano plazo, pero a largo plazo no tienen funcionalidad alguna. Así que hay que tener en consideración este punto como el punto crítico de los proyectos. Bueno, aquí estoy yo dando una charla. Esto fue en el municipio de Cuitiba, Boyacá, a orillas del lago de Tota, también un lago muy importante. Suministra el agua para una ciudad llamada Sogamoso, una de las más importantes de la región o de esa región. Y como les comentaba, pues son talleres en los que se involucra a la gente. ¿Cómo involucramos a estas personas? Pues básicamente lo que queremos es hacerles entender de qué trata la tecnología, qué implicaciones va a tener para ellos, que en este caso será la construcción y la operación, y en la medida en que ellos estén de acuerdo con esta implementación y con las implicaciones que tiene la implementación, pues procedemos ya a trabajar, seleccionando también a un equipo de trabajo de esa misma comunidad para la implementación del proyecto. Una vez tenemos eso garantizado, cuando tenemos a la gente a nuestro lado, pues completamos los diseños. Los diseños, como pueden ver, son muy sencillos. El sistema es una red de canales a los cuales llega el agua después de haber pasado por unas estructuras de pretratamiento y de tratamiento primario. El pretratamiento se los mostraré más adelante. Es un cribado, un desarenado y un aliviadero. El tratamiento primario es un tanque séptico con muchos compartimientos para hacer remoción de grasas. Son tanques sépticos poco profundos, son simplificados básicamente para transferir el mantenimiento de la remoción de lodos a las primeras fases de canales. Es mucho más fácil hacer un mantenimiento, una remoción de lodos acumulados en un canal de menos de 1 metro de profundidad que en un tanque séptico de 2 o 3 metros de profundidad. Ahora, como pueden ver, pues son canales de una sección transversal muy pequeña en comparación con el largo de los canales. En este caso pues tienen 3.5 metros de ancho o 0.8 metros de profundidad efectiva y tienen un largo casi de 1 kilómetro. Ahí hay unos ejemplos tanto de la sección transversal, trapezoidal y de los canales, y un tanque séptico también con muchos compartimientos. La construcción es muy sencilla, como les decía, puede ser ejecutada por cualquier maestro de obra, a pesar de que no tenga calificación técnica, obviamente con el apoyo técnico de alguien capacitado, de un ingeniero ambiental o un civil, que tenga conocimiento de este tipo de sistemas. Se hace un terraplenado, se hace la excavación de los canales, se hace una instalación de geosintéticos, geotextiles y geomembranas para impermeabilizar y proteger los canales, se hace la construcción de los sistemas de pretratamiento y de tratamiento primario, y pues ahí hay una panorámica del diseño incluso que les mostré justo antes. Esto fue en Susa, Cundinamarca. Es un proyecto más o menos para unas 1.200 personas y tiene un área de tratamiento en canales de un poco más de 3.500 metros cuadrados.
Finalmente, pues hacemos unos talleres para capacitación de la comunidad enfocados a operación y a mantenimiento, y adicionalmente a manejo de biomasa. Como les decía, el mantenimiento responde a la generación de biomasa vegetal y de biomasa bacteriana. Nosotros hacemos una cosecha de esa biomasa cada 2 meses, en este caso por ser una cota altitudinal elevada. En cotas altitudinales más bajas tiene que ser más frecuente. Pero el caso es que hay una recolección, una cosecha de macrofitas acuáticas cada mes o cada 2 meses, y esa materia pues tiene que ser, o la idea es que ingrese a estrategias o a alternativas productivas, que pueden ser producción de pasta de papel, producción de briquetas para combustión, artesanías, abonos orgánicos para recuperación de suelos y para plantas ornamentales, en fin. Adicionalmente, pues el agua es reutilizable, puede utilizarse para riego de pastos o para riego de árboles frutales. Entonces, los talleres están enfocados, como les decía, a la operación y al mantenimiento, que es eso, capacitarlos en periodos de cosecha, el mantenimiento de las estructuras de pretratamiento y de tratamiento primario, definir las frecuencias también de remoción de sólidos, que usualmente en canales, que son más o menos cada año o cada 2 años, según la calidad físico-química del agua, y en los cuales también, pues, en los talleres también se les habla o se enfoca hacia el uso de esta biomasa y de esta agua que se generan en el proceso. Esto todo el acercamiento con la comunidad, los talleres de acercamiento y los talleres de capacitación, pues tienen como único objetivo el alcanzar la sostenibilidad a largo plazo de tanto la operación como la funcionalidad del sistema de filtros verdes. Como les decía, no podemos contar con las administraciones, la política es muy cambiante, así que nos remitimos directamente a las comunidades que siempre van a estar ahí. Estas son las unidades de tratamiento, un cribado y un aliviadero, un tanque séptico muy poco profundo, con varios compartimientos para remoción de grasas, cajas de entrada y de salida y canales. Ahora les hablaré de los proyectos en Colombia. Esta imagen es de un páramo. El páramo es un ecosistema típico altoandino. La mayor parte de los páramos del mundo están en Colombia y son fábricas de agua. Toda la vegetación está adaptada para retener agua de la atmósfera y transferirla al suelo. Hay muchos humedales, muchas lagunas, y bueno, ejemplifica bastante los ecosistemas altoandinos, o por lo menos los importantes. En fin, en realidad los importantes en términos sociales, porque de estos ecosistemas es recolectada el agua para ciudades tan grandes como Bogotá, que tiene 9 millones de habitantes. El primer proyecto, o el proyecto piloto que ejecutamos, tuvimos la ayuda de la Fundación Global Nature. Aquí está Yago García en la foto. Él fue un técnico español que vino a Colombia a colaborarnos. Montamos un sistema muy sencillo, muy pequeño. Es un sistema que rodea una laguna facultativa que ya existía y que no funcionaba, y que en este momento funciona como filtro verde. La alcaldía la modificó para que funcionara como filtro verde. Nosotros en ese momento trabajamos en la periferia de la laguna, hicimos un canal en forma de U, y allí recibíamos un caudal de 1 litro por segundo, en un canal de 140 a 145 metros de longitud, 3.5 metros de ancho, 1 metro de profundidad, con un tiempo de retención hidráulica de 6 días y un área total de tratamiento en canal de 500 metros cuadrados. Atendía una población más o menos de 400 habitantes. ¿Qué podemos esperar entonces de un sistema de filtros verdes? Pues el caso que les acabo de mostrar pues era un piloto, pero básicamente lo que nosotros explotamos de este sistema y de este piloto fue muy altos rendimientos en cuanto a eliminación de contaminantes orgánicos, del 89-96%, el promedio es 90%, una buena eliminación de sólidos totales. Las grasas tienen que ser manejadas un poco mejor. El primero que hicimos pues
el sistema de trampas de grasas pues no fue muy robusto, así que en épocas de alto caudal se bajan bastante las remociones de grasas. En este caso, digamos que es un poco en contra de lo que acabo de decir, pero en la época seca, pues tuvimos una baja eliminación de grasas, pero en este caso fue básicamente porque la muestra fue mal tomada, la tomaron en el punto equivocado. Funcionaba muy bien para la remoción de carga orgánica, pero no muy bien para las grasas. En el segundo caso, en época de lluvia, pues se obtuvieron remociones del 78%, pero usualmente se obtienen del 80-85% de grasas. Así que teniendo estos datos y estos porcentajes de eliminación de contaminantes, pues conseguimos algo más de financiación alemana primordialmente, y también divulgación a nivel nacional. Por tal razón, las autoridades ambientales ahora nos están llamando y están incluso financiando proyectos para implementación de tecnologías de este tipo en diferentes municipios del país. ¿Quiénes nos ayudaron o quiénes participaron? Básicamente el Global Nature Fund nos puso en contacto o filtró recursos de empresas como Karcher en su programa Agua Limpia para el Mundo, filtró también dineros del Ministerio Federal para la Cooperación Económica del Desarrollo de Alemania y el apoyo en especie de la empresa SICA, que es suiza, a través de la red de lagos vivos, y bueno, que llegaron a nosotros como Fundación Humedales y que tuvimos pues el apoyo técnico inicialmente de la Fundación Global Nature. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta presentación, espero no haberme demorado demasiado. En caso de que tengan alguna pregunta o que requieran material asociado a lo que les acabo de comentar, pues están mis datos. Los datos en la página de internet está en español, así que si quieren información en inglés, comuníquense directamente conmigo. Que estén muy bien, mil gracias y hasta luego.